Hasta aquí ya hemos detallado todos los fundamentos de nuestro plan de inversión. Es muy importante tener claro en qué se va a basar nuestro plan de inversión, cuáles son todos los fundamentos, entenderlos bien, detallarlos. Y a partir de aquí vamos a poder definir el propio plan de inversión diciendo cómo lo vamos a ejecutar y en qué nos vamos a basar. Pues empezamos. Definición del plan de inversión. Primer punto. Listado de empresas elegibles y divisas. Vamos a utilizar el listado de empresas del SP500 como listado de empresas elegibles para invertir, por dos motivos fundamentales. Primero, la actividad económica está centrada en Estados Unidos y segundo, por las características que deben cumplir las empresas pertenecientes al SP500. ¿Y por qué yo selecciono esto? Por este motivo, primero, Estados Unidos posee el sistema financiero más sofisticado y esto es un factor muy positivo que a largo plazo ofrece un sesgo muy grande a nuestro favor. En esta fuente puedes ver que existen numerosos estudios que prueban que hay una relación directa entre la sofisticación del sistema financiero y el crecimiento económico. Un correcto desarrollo del sistema financiero debería mejorar la eficiencia de la toma de decisiones financieras, favoreciendo una mejor asignación de recursos y, por tanto, del crecimiento económico. Esto a día de hoy es así. Puede que en ocasiones puntuales haya otras zonas en el mundo en el que convenga estar invertido, pero en mi opinión va a ser de forma puntual. Quizás en el futuro, dentro de 50 o 100 años, merezca la pena mucho más estar en otras zonas como China, por ejemplo, pero a día de hoy la realidad es esta. Y no podemos invertir sin tener en cuenta Estados Unidos. Y en mi opinión es ahora mismo la principal zona del mundo en la que debemos invertir. Y aunque pienses que quizás sea mejor invertir en otras zonas, no le veo ningún sentido a centrarse en buscar joyas perdidas en India, en China, en zonas extrañas o incluso en Europa, cuando el mercado de Estados Unidos es tan increíblemente grande y no merece la pena buscar empresas interesantes en otras zonas cuando conocer todo lo que hay en Estados Unidos es tan extremadamente difícil porque es tan enormemente grande que solo conocerlo, todo lo que hay en Estados Unidos, nos puede llevar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y no merece la pena buscar cosas interesantes fuera de ahí cuando la realidad es que el sistema financiero en Estados Unidos va mucho a nuestro favor. Y eso, fuera de ahí, es difícil tenerlo. No merece la pena buscar joyas, por ejemplo, en small caps en India o en small caps en Europa, cuando todo eso ya lo tenemos en Estados Unidos. Pero bueno, esa solo es mi opinión. Y aquí tenemos los requisitos que exige el SP500, nos ofrece también un sesgo positivo. Y estos son gran capitalización de mercado, una liquidez adecuada, gran actividad comercial, mayoría de activos en Estados Unidos e ingresos positivos. El inconveniente fundamental de centrarnos únicamente en empresas de este tipo es que se nos enmascaran empresas pequeñas de gran potencial. Pero por otro lado, esas empresas pequeñas tienen un riesgo mucho más elevado que exige mucho mayor análisis y prudencias para invertir con éxito. Además, se tiene el riesgo de que el mercado no reconozca el valor de la empresa acorde a los beneficios en el tiempo adecuado por tener pocos inversores participando o poca liquidez. Resumiendo un poco hasta aquí, en mi opinión, lo más adecuado es invertir en el mejor sistema financiero del mundo, en las empresas del SP500 que nos ofrecen toda esta serie de ventajas y no merece la pena, a no ser que nos dediquemos profesionalmente a eso por alguna razón, que es perfectamente legítimo porque somos profesionales, sabemos lo que hacemos y buscamos lo que queremos en el lugar adecuado. Si no es así, no merece la pena invertir en otro sitio que no sea en Estados Unidos por ser el primer sistema financiero del mundo, el más sofisticado,
y dentro del SP500 que nos ofrecen la mejor serie de compañías dentro de todo ese sistema. El único motivo para no hacerlo que se me puede ocurrir es que quizás decidas invertir en Europa por cercanía y por la moneda, pero si no es así, yo opino que no hay ninguna razón para invertir fuera de Estados Unidos. Tienes el mejor sistema financiero, las mejores empresas, todo va a tu favor y 100% seguro que vas a tener algo que te va a resultar atractivo dentro de todo el conjunto de empresas de Estados Unidos, ya sea dentro del SP500 o del Russell 2000 o de donde sea, pero seguro que te va a resultar algo atractivo donde invertir. Lo que sí que no merece la pena, en mi opinión, es buscar en nichos muy lejanos, tipo India o tipo cualquier otro tipo de mercado muy diferente, porque la probabilidad de que algo salga mal, de falta de información engañosa, etcétera, etcétera, es elevadamente alta. Merece mucho más la pena ir a Estados Unidos, que te da esa cierta seguridad, y vas a encontrar seguro 100% algo que te resulte atractivo. El inconveniente que tenemos es la moneda. La cartera estará 100% en USD, en dólares, sin ninguna cobertura de divisa. La sofisticación del sistema financiero nos da un sesgo positivo a largo plazo y el dólar americano es la divisa de reserva mundial. Si no estás cómodo sin tener cobertura de divisa, quizás puedas gestionar alguna cobertura fuera de la cartera, pero como esta cartera tiene vocación de muy largo plazo, décadas, en ese plazo de tiempo la variación del dólar, de la cotización del dólar respecto a tu moneda local, que pueda ser el euro, no es tan grande como lo que puede ser el beneficio que te puede dar la cartera. Esa fluctuación a lo largo del tiempo del dólar frente al euro, por ejemplo, no merece una cobertura con suficiente motivo como para renunciar, aparte del beneficio que te va a dar la cartera a largo plazo. Sí que en el corto plazo, si no te sientes cómodo sin ninguna cobertura, sí que puedas gestionar algún tipo de cobertura, pero fuera de la cartera. Si invertir en la cartera implica una gran cantidad de dinero en dólares, quizás puedas reducir tu posición a la cartera y parte de esa exposición que has quitado, invertirla en algún tipo de cobertura que te favorezca en caso de que invertir en dólares vaya en tu contra, pero lo que es la propia cartera no va a tener ningún tipo de cobertura de divisa frente al dólar americano. ¿Qué tipo de cobertura se podría seleccionar de alguna forma? Quizás en vez de 100% en la cartera, quizás te sientas cómodo con un 80% y ese 20% fuera de esta cartera, quizás te merezca la pena invertir en franco suizo o en euros propiamente, y cuando veas que el euro ya va muy a tu favor, quizás decidas pasar esa parte que tienes en euros a dólares y quizás así te sientas más cómodo con ese tipo de cobertura. Pero en general, la cartera no contempla ningún tipo de cobertura dentro de sí misma. Resumiendo este capítulo, la cartera se va a centrar en Estados Unidos y en las empresas del SP500, porque es el mayor sistema financiero del mundo, el más sofisticado, eso va a nuestro favor. El pertenecer al SP500 nos da muchas garantías extra y de verdad que no hace falta irse a lugares remotos del mundo para buscar joyas escondidas, no hay ninguna necesidad, cuando el mercado americano es tan enormemente grande y vas a encontrar algo que te parezca atractivo 100% seguro. Y la cobertura de divisa puede ser algo que de forma personal decidas si te sientes cómodo, pero la cartera en sí misma, como tiene vocación de muy, muy largo plazo, de décadas, no necesita contemplar ningún tipo de cobertura.
porque el coste a largo plazo de esa cobertura limitaría de una forma muy notable la posible rentabilidad de la cartera. El siguiente apartado habla sobre el apalancamiento, pero lo que voy a hacer es tacharlo porque yo en ningún caso recomiendo trabajar con apalancamiento. Lo que puedes hacer es, cuando el mercado ha bajado un 20%, 30%, 40%, quizás pensar en utilizar, cuando ya ves que el mercado ya ha sufrido todo lo que tenía que sufrir, quizás añadir un poco de apalancamiento en esos casos, 20%, 25%, que es una zona segura de apalancamiento, pero en general no utilizar apalancamiento en la cartera, y menos si ese apalancamiento tiene un coste financiero. En esta cartera no se trabaja con apalancamiento. Lo que pongo aquí, este plan de inversión no considera apalancamiento. Recomposiciones de cartera, rebalanceos. Este apartado es súper importante. Vamos a verlo. No es muy largo, pero es muy importante. La cartera se recompondrá, se rebalanceará cada 2 meses, en particular el primer lunes de los meses impares. De esta forma, evitamos incumplir la regla de los 2 meses para el pago de impuestos. En España existe esta regla en caso de tener que vender una acción en pérdidas en el rebalanceo. Y evitamos tener que recomponer la cartera en mitad del periodo vacacional, julio-agosto, poco recomendable por la poca liquidez del mercado. El rebalanceo consiste en devolver a todas las acciones el mismo peso en la cartera y añadir o eliminar acciones según las condiciones del plan. Un rebalanceo de mayor frecuencia no es posible por la regla de los 2 meses, pero tampoco tendríamos un incremento apreciable en la rentabilidad. Un rebalanceo de menor frecuencia, cada más meses, nos resta rentabilidad al no poder aprovechar la volatilidad de medio plazo. Si el día de rebalanceo debemos vender acciones en pérdidas y no cumplimos la regla de los 2 meses, esperaremos los días necesarios para hacer el rebalanceo dentro de la regla. El concepto de rebalanceo es muy importante y lo explico un poco aquí. ¿Por qué esos 2 meses? El rebalanceo nos aporta una rentabilidad extra en nuestra cartera, es un componente absolutamente fundamental en la estrategia de inversión. El concepto básico que subyace es que las empresas de la cartera no están 100% correlacionadas entre sí, de forma que unas se revalorizarán en unas épocas, otras en otras, y rebalanceando, haciendo que vuelvan a tener el mismo peso, estamos vendiendo acciones caras y comprando acciones baratas una y otra vez. Es decir, una empresa aumentará de precio en unas épocas, otra empresa en otras, de forma descorrelacionada, todas llevando la misma tendencia, pero en unas épocas, en unas semanas, unas empresas aumentarán más de precio, otras disminuirán de precio, se irán solapando unas con otras en la misma tendencia, pero esa forma de que estén no correlacionadas entre sí al 100% nos permite obtener esta rentabilidad extra vendiendo continuamente empresas caras que han subido en esa época de precio y comprando empresas baratas que en esa época han bajado. Así continuamente estamos comprando empresas baratas, vendiendo empresas caras y eso nos ofrece un pequeño extra de rentabilidad en nuestra cartera. Pero por contra, hay que ser conscientes también de que renunciamos a tener acciones tipo compounder que se revalorizarían por decenas de veces en el largo plazo. Pero, como hemos visto ya en capítulos anteriores, ese no es el objetivo de esta cartera. Es decir, resumiendo un poco, en esta cartera los rebalanceos se definen cada 2 meses
por dos motivos. Primero, la regla de los 2 meses y segundo, porque es un periodo de tiempo apropiado para aprovechar esa volatilidad del medio plazo, en el que las empresas no están 100% correlacionadas y nos permite ir continuamente comprando empresas baratas, vendiendo empresas caras, así continuamente, haciendo que en el rebalanceo equiparemos de nuevo su peso dentro de la cartera. Y aquí escribo la regla de los 2 meses, simplemente para tenerla en cuenta. Y repito, el rebalanceo de una cartera es una pieza súper fundamental, súper importante de cualquier plan de inversión. No es conveniente tener una empresa en la cartera fija, sin tocar, para siempre, si eso está dentro de un plan. Si no está dentro de un plan, nuestro objetivo es simplemente tener esa empresa ahí para siempre, entonces sí, pero si está dentro de un plan de inversión con sus reglas, los rebalanceos y la recomposición de la cartera periódica es una parte súper fundamental y se tiene que definir con unas reglas que tengan su lógica y que estén pensadas y que tengan su sentido y que tengan su razón de ser. En esta cartera, cada 2 meses vamos a ajustar de nuevo el peso de todas las carteras para que sea igual, por ese motivo, porque nos ofrece ese extra de rentabilidad.